Bienvenidos a todos, les saluda el profesor Elmo Leonardo del curso Química General. El tema de hoy, balance de ecuaciones, método redox. Nuestra frase: lo difícil es la sumatoria de lo fácil. Muy bien, vamos a recordar qué es una ecuación redox. Dice: las reacciones redox son aquellas reacciones donde ocurren transferencias de electrones, es decir, hay ganancia y pérdida de electrones. Debo recordar lo siguiente: esta es una recta, le llamamos la recta del estado de oxidación. Se parece a la recta numérica, el valor de 0, a la izquierda los negativos y a la derecha los positivos. ¿Qué es lo que tiene que recordar siempre? Cuando un átomo, pierde electrones, ¿qué pasa con su carga? La carga aumenta. Entonces, cuando la carga va de izquierda a derecha, se va aumentando, el átomo pierde electrones. El proceso se llama oxidación. Cuando la carga disminuye, ¿por qué disminuye? Porque el átomo gana electrones y el proceso se llama reducción. Entonces, debo recordar bien eso. De izquierda a derecha, oxidación; de derecha a izquierda, reducción. En la oxidación se pierden electrones y en la reducción se ganan electrones. ¿Avanzamos? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuándo ocurre la oxidación? La carga va de +2 a +6. La carga aumenta, va de izquierda a derecha. ¿Por qué aumenta la carga? Porque pierde electrones. ¿Y cuántos electrones perdió? Si tenía +2, ahora tiene +6, pierde 4 electrones. Y aquí tenemos otros ejemplos también. ¿Qué ocurre en la reducción? La carga va de +2 a -1. La carga va disminuyendo. ¿Por qué la carga disminuye? Porque gana electrones. De +2 a -1, ¿cuántos electrones ganó el átomo? 3 electrones. Entonces, tengo que recordar oxidación, reducción. Y aquí tenemos, en esta recta numérica, el concepto. ¿Avanzamos? ¿Cuáles son los pasos para balancear por este método? Primero, asignar a todos los átomos su estado de oxidación. Y luego debo identificar aquellos que cambian. Segundo paso, voy a escribir las semireacciones, o sea, la reacción de oxidación y reducción. Tercer paso, debo ajustar el número de electrones transferidos. ¿Qué significa este paso? Que la cantidad de electrones ganados y perdidos deben ser iguales. Cuarto paso, debo escribir la ecuación química completa. Quinto paso, debo verificar el balance mediante un tanteo. Tenemos acá los 5 pasos del método redox. Vamos con un ejemplo. Siempre en este tipo de preguntas te van a preguntar que tú identifiques o que indiques el agente oxidante, el agente reductor, la forma oxidada y la forma reducida. Entonces vamos a ver y luego les explico cómo determinar estos compuestos. Aquí tenemos el ejemplo: ácido nítrico, Aquí tenemos el ácido sulfídrico, el monóxido de nitrógeno, azufre y el agua. Vamos a hallar las cargas de cada uno de ellos. El hidrógeno, carga +1, oxígeno -2, el hidrógeno carga +1, acá +1, oxígeno -2, oxígeno -2, hidrógeno +1. Entonces observo, ¿quiénes cambian? El azufre está solito, carga 0. Aquí el azufre tiene carga -2, ¿por qué? Porque la sumatoria debe ser 0, +2, -2 sale 0. Aquí tengo -6, +1 sería -5. Para que sea 0, el nitrógeno +5. Entonces observo quiénes cambian
nitrógeno pasa de más 5 a más 2. Y el azufre pasa de menos 2 a 0. Entonces, voy a recordar el concepto. Recuerden el concepto. Oxidación de izquierda a derecha. Reducción de derecha a izquierda. Si pasa de más 5 a más 2, estamos en reducción. Entonces, el nitrógeno se está reduciendo. El que se reduce es el agente oxidante. Por lo tanto, el agente oxidante será el HNO3. Aquí tenemos. Una vez más, el nitrógeno se reduce. Pero el que se reduce es el agente oxidante. Entonces, el agente oxidante va a ser el HNO3. ¿Ya está? Identificamos. El azufre pasa de menos 2 a 0. El azufre de menos 2 a 0. El azufre se está oxidando. Y el que se oxida es el agente reductor. Por lo tanto, el H2S es el agente reductor. También, el nitrógeno pasa de más 5 a más 2, se está reduciendo. El que se reduce llega a su forma reducida. Entonces, el NO será su forma reducida. Además, el azufre se está oxidando. Pasa de menos 2 a 0. Entonces, el que se oxida llega a su forma oxidada. Forma oxidada, el azufre. Eso siempre se va a cumplir. ¿Quién es el agente oxidante? El que se reduce. ¿Quién es el agente reductor? El que se oxida. ¿Quién llega a la forma oxidada? El que se oxida. El que se reduce llega a su forma reducida. Son los cuatro conceptos que tienen que tenerlo bien claro en este método de balance. ¿Avanzamos? Muy bien, continuamos. Nos piden balancear la siguiente ecuación por el método redox e indicar, ¿no?, las sustancias que actúan como agente reductor, agente oxidante, la forma reducida y la forma oxidada. Lo primero que debemos hacer es hallar el estado de oxidación de cada elemento. A ver, aplicamos las reglas prácticas. Potasio, grupo 1, carga más 1, para que sea 0, yodo menos 1. Oxígeno menos 2, azufre, hidrógeno más 1, por lo tanto, aquí tenemos menos 8, aquí tenemos más 2, el azufre debe ser más 6 para que la suma sea 0. El yodo está solito, carga 0, en este caso potasio más 1, oxígeno menos 2, voy sumando, menos 8, más 2, azufre debe ser más 6 también. Aquí, hidrógeno más 1 por 2 sería más 2. Por lo tanto, azufre menos 2 para que la suma sea 0. Hidrógeno más 1 por 2 más 2, oxígeno menos 2. ¿Quiénes cambian? Aquí estamos observando que el yodo pasa de menos 1 a yodo 0. Luego, el azufre está pasando de más 6 a menos 2. Tenemos que escribir las semi-reacciones. El siguiente. Segundo paso. Las semi-reacciones. La oxidación y la reducción. El yodo al pasar de menos 1 a 0 va de izquierda a derecha. Entonces, oxidación. Y el azufre de más 6 a menos 2 sería de derecha a izquierda. Reducción. Como aquí tengo dos yodos, lo primero que tengo que hacer es multiplicar por 2 a este yodo, por 2. Y luego digo, de menos 1 a 0, de menos 1 a 0, la carga aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque pierde electrones. Pero de menos 1 a 0 pierde un electrón. Pero como tenemos dos yodos y cada uno pierde un electrón, en total pierde 2 electrones. También, el azufre al pasar de más 6 a menos 2, su carga disminuye. ¿Por qué disminuye la carga? Porque gana electrones. De más 6 a menos 2 ha ganado 8 electrones. Entonces ya tengo las semi-reacciones, ya sé cuántos electrones ganó y perdió. El tercer paso me dice, ajusta el número de electrones transferidos. O sea, estos electrones ganados y perdidos
deben ser iguales. Por lo tanto, tenemos que multiplicar a la primera reacción o semireacción por 4. ¿Por qué por 4? Porque está perdiendo 2 electrones. Multiplicamos por 4, perdería 8. Y va a ser igual a los electrones ganados, que era 8. Voy a sumar, tendríamos 4 por 2, 8i carga menos 1. Después tengo el azufre, carga más 6. En el segundo miembro, 4, yodo 2, carga 0. Y finalmente, azufre, carga menos 2. Aquí tengo la ecuación, ¿no?, abreviada. El siguiente paso me dice, debo tener la ecuación completa. Entonces voy a escribir toda la ecuación completa. Yodo menos 1 no está solo, está con el potasio. Tenemos acá entonces 8 veces el yoduro de potasio más el ácido sulfúrico. Tengo 4 veces el yodo más el sulfato de potasio más el sulfuro de hidrógeno, o puede ser también ácido sulfídrico, ¿no?, y el agua. Ya tengo la ecuación completa. El siguiente paso me dice, debo verificar el balance de la ecuación. Vamos a verificar, ¿ya? Para ello, vamos a elegir los elementos. A ver, elegimos acá, mejor. Creo que tenemos espacio acá. Tengo potasio, tenemos yodo, tenemos el azufre, el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Siempre esos dos al final. Vamos a verificar. A ver, 8 potasios. Aquí tenemos 4 por 2, 8 potasios. Acá sería la verificación, acá, ¿no? 8 potasios, mejor acá porque se note. Aquí tengo 2 potasios. Entonces multiplico por 4 para tener 8. Ahí. Hidrógenos. Aquí tengo 2 hidrógenos y aquí tengo, perdón, hidrógeno al final. Vamos con el azufre, ¿no? ¿Cuántos azufres tenemos acá? A ver, aquí tengo un azufre, aquí tengo 2 azufres, pero como hemos puesto acá 4 potasios, ha variado también los azufres. 4 azufres más un azufre sería 5 azufres, por lo tanto multiplico acá por 5, ¿ya? 5 azufres. ¿Está? Vamos a los yodos. Acá tengo 8 yodos y aquí 4 por 2, 8. Está balanceado también. Ahora los hidrógenos. Aquí tenemos 5 por 2, 10 hidrógenos. Y aquí tengo 2 hidrógenos, por lo tanto aquí necesito 8. Como yo tengo 2, multiplico por 4 para que sea 8 y la suma sea 10. Hidrógenos balanceados también. Y finalmente, oxígenos. Tengo 5 por 4, 20 oxígenos. Aquí tengo 4 por 4, 16. Acá tengo 4 oxígenos. La suma es 20. La ecuación está balanceada. Ahora, vamos a dar respuesta. ¿Quién es el agente reductor? El agente oxidante, la forma reducida y la forma oxidada. El yodo menos 1 pasa a yodo 0. El yodo se está oxidando. El que se oxida es el agente reductor. Por lo tanto, Ki sería el agente reductor. Ahí está. El azufre pasa de más 6 a menos 2. El azufre se reduce. Por lo tanto, H2SO4 será el agente oxidante. Agente oxidante H2SO4. También hemos comentado, el que se oxida pasa a su forma oxidada. Entonces, yodo 2, forma oxidada. Ahí está el yodo 2. Y el que se reduce pasa a su forma reducida. Por lo tanto, el H2S será la forma reducida. ¿Avanzamos? Al siguiente. Nos pide balancear la ecuación por el método Redox e indicar quiénes son los agentes oxidante, reductor, la forma reducida y la forma oxidada. Paso número 1, vamos a asignarle su estado de oxidación a cada elemento.
Recuerden que la sumatoria en un compuesto, la sumatoria de los estados de oxidación debe ser 0. Por lo tanto, hidrógeno más 1, cloro menos 1. Potasio más 1, oxígeno menos 2, voy sumando, menos 8, más 1, menos 7. Manganeso más 7, la suma sería 0. Potasio más 1, cloro menos 1. Este 2 es la carga del manganeso y el 1 la carga del cloro. Por lo tanto, menos 2 más 2, 0. El cloro 2 está solito, su carga es 0. Y en el agua, el oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. La sumatoria sale 0. 2 por 1, 2, menos 2, 0. Observamos, ¿quiénes cambian? Cambia el cloro, pasa de menos 1, ¿no? De menos 1 pasa a cloro 0. El otro cambio, el manganeso pasa de más 7 a más 2. Segundo paso, voy a escribir las semireacciones. De menos 1 a 0, izquierda a derecha, oxidación. El cloro se está oxidando. Entonces, aquí tengo 2 cloros, aquí tengo un solo cloro, por lo tanto multiplico por 2 a este cloro. De menos 1 a 0, ¿por qué la carga aumenta? Porque pierde electrones. ¿Cuántos electrones pierde de menos 1 a 0? Pierde un electrón. Pero como son 2 cloros, deben perder 2 electrones. El manganeso pasa de más 7 a más 2. ¿Por qué la carga disminuye? Porque gana electrones. De 7 a 2, ¿cuántos electrones gana? Gana 5 electrones. El tercer paso me dice, debo ajustar la cantidad de electrones transferidos. O sea, los electrones ganados y perdidos deben ser iguales. ¿Cómo obtengo eso? A la primera semireacción lo multiplico por 5. Por 5. Y a la segunda por 2. ¿Qué logro con ello? Pierde 5 por 2, 10 electrones. Gana 2 por 5, 10 electrones. Están iguales los electrones transferidos. Por lo tanto, sumo las semireacciones y tendríamos 5 por 2, 10 cloro menos 1, más 2 manganesos, más 5 cloro 2, 0, más 2 manganeso más 2. El siguiente paso, el cuarto paso me dice, se completa la ecuación química. Voy a escribir esta misma ecuación, pero completando todos los compuestos. Cloro menos 1 no está solo, viene con el hidrógeno. Entonces tendríamos acá 10 HCl. ¿Qué más? Más 2 permanganato de potasio. Aquí tenemos. Luego tenemos el cloruro de potasio, que lo reemplazo solamente. 2 veces el cloruro de manganeso, aquí. Luego tenemos el cloro y el agua. Ahora, aquí vamos a balancear. Recuerden que debo verificar el balance. Aquí tengo 10 cloros, ¿no? 10 cloros. A ver. Tenemos 10 cloros. 5 por 2, 10 cloros. Ya. Aquí tengo 10 cloros, 2 permanganato de potasio. Voy a tener acá 5 cloro 2. También tenemos el KCl, ya, el cloruro de manganeso y el agua. A ver. Entonces empezamos con el manganeso. Aquí tengo 2 manganesos. Por lo tanto, acá debo multiplicar también por 2, aunque ya venía con su 2, ¿no? Ya está, ya está. Vamos a verificar en este paso el balance. Tenemos aquí 10 cloros. Pero aquí tenemos cloro, acá tengo 5 cloro, acá tengo 10 cloros. En total tengo 16 cloros en el segundo miembro. Por lo tanto, este 10 lo modifico, coloco 16. Entonces el cloro está balanceado. Cloro balanceado. 2 manganesos. El manganeso también está balanceado. ¿Qué más? En cuanto al potasio, tenemos 2 potasios. Acá también 2 potasios. Potasio balanceado.
Hidrógenos. Acá tengo 16 hidrógenos. Aquí tengo 8 por 2, 16 hidrógenos, también balanceado. Los oxígenos, aquí tengo 4 por 2, 8 oxígenos. Aquí 8 oxígenos, balanceado también. Entonces ya tenemos la ecuación química balanceada, verificada. Damos respuesta. El que se oxida es el cloro menos 1. El que se oxida es el agente reductor. HCl sería el agente reductor. El que se reduce es el manganeso más 7. El que se reduce es el agente oxidante. Por lo tanto, KMnO4 será el agente oxidante. El que se oxida pasa a su forma oxidada. Por lo tanto, cloro 2 representa la forma oxidada. El que se reduce pasa a su forma reducida. Por lo tanto, Mn cloro 2 será su forma reducida. Ahí tenemos la respuesta. Muy bien, vamos con el siguiente. Nos pide balancear la siguiente ecuación e indicar los agentes y las formas. Vamos a ver. Primer paso. Se asigna los estados de oxidación a cada elemento. A ver, vamos a empezar. Potasio más 1, oxígeno menos 2. Por lo tanto, el nitrógeno debe ser menos 6 más 1, debe ser más 5, para que la suma sea 0. El manganeso, o el oxígeno, para empezar, menos 2, el manganeso debe ser más 2, para que la suma sea 0. Potasio más 1, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. En este caso, el oxígeno menos 2, el potasio más 1, acá tengo menos 8, acá tengo más 2, el manganeso debe ser más 6 para que la sumatoria sea 0. El potasio más 1, oxígeno menos 2, acá tengo menos 4, más 1, nitrógeno debe ser más 3 para que la suma sea 0. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1 en el agua. Muy bien, ¿quiénes cambian? Estoy observando. El nitrógeno cambia de más 5, pasa a más 3. Y el el manganeso de más 2 está pasando a más 6. Ya tengo entonces las semireacciones. Vamos a escribir las semireacciones, que es el siguiente paso. A ver, el nitrógeno está pasando de más 5, está pasando a más 3. A más 3. La pregunta es, ¿por qué la carga disminuye? Porque gana electrones. ¿Cuántos electrones gana de más 5 a más 3? Gana 2 electrones. ¿Qué pasa con el manganeso? Está pasando de más 2. De más 2 está pasando a más 6. A más 6. Entonces, ¿cuántos electrones pierde? De más 2 a más 6 pierde 4 electrones. 4 electrones. Ahí tenemos, ¿no? Ahora, el tercer paso me dice, debo ajustar los electrones transferidos. Gana 2, pierde 4. Por lo tanto, a la primera semireacción debo multiplicarlo por 2. Por 2. ¿Cómo queda entonces la suma de las semireacciones? Sería 2 veces nitrógeno más 5 más manganeso más 2 va a ser equivalente a 2 veces nitrógeno más 3 más manganeso más 6. Acá tenemos la ecuación. El siguiente paso me dice escribir la ecuación completa. Entonces voy a completar 2 veces KMO3, aquí tenemos, más MNO más KOH, ¿no? Se produce el K2MnO4, así como está,
2 veces KNO2 más el agua. Hasta ahí tenemos la ecuación completa. El siguiente paso me dice, hay que verificar la ecuación. A ver, verificamos. Podemos verificar acá. Tengo el potasio, al nitrógeno, al manganeso, al hidrógeno y al final el oxígeno. Vamos a verificar. ¿Ya? Aquí hacemos la verificación. A ver, tengo 2 potasios más 1, 3 potasios. 3 potasios. Y aquí tengo 4 potasios. ¿Ya? ¿Qué más tengo? 4 potasios. Hay que verificar eso entonces. Acá podemos colocar entonces 2 potasios. A ver. 2 más 2, 4. Y aquí tengo 2 más 2, 4. Supuestamente esto ya está balanceado. Vamos al nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos tenemos acá? 2 nitrógenos. Y aquí tengo 2 nitrógenos. ¿Ya? Manganeso. Aquí tengo un manganeso. Y aquí tengo un manganeso también. Está balanceado. Hidrógeno. Aquí tenemos 2 hidrógenos. Y aquí tengo 2 hidrógenos también. Balanceado. Vamos a los oxígenos. Oxígeno tenemos acá 2 por 3, 6 oxígenos. Más 1, 7. Más 2, 9 oxígenos. 9 oxígenos. Aquí tengo 4 oxígenos. Aquí tengo 4 más y ya dan 8. Con este oxígeno, 9 oxígenos. Entonces también está balanceado los. Muy bien, ya tenemos balanceado el potasio, el nitrógeno, manganeso, hidrógeno, oxígeno. Finalmente, vamos a ver la respuesta. El nitrógeno más 5, ¿no? Se está reduciendo. El que se reduce es el agente oxidante, por lo tanto, KNO3 sería el agente oxidante. Ya está. El que se oxida, Mn más 2 se oxida, es el agente reductor, por lo tanto, MnO será el agente reductor. Ahora, el que se reduce pasa a su forma reducida. KNO2 será la forma reducida. El que se oxida pasa a su forma oxidada. Por lo tanto, K2MnO4 será su forma oxidada. Entonces, ahí tenemos la respuesta. Hemos hecho el primer paso, identificar. Segundo paso, las semireacciones. Tercer paso, el ajuste. Cuarto paso, escribo la ecuación completa y luego verifico el balance. Finalmente, damos la respuesta. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima.